continúa todo el capítulo, son puras bendiciones de Dios para su pueblo. Y la palabra de Dios dice, bendito serás. ¿Así dice la palabra de Dios? Bendito serás. Pero ¿y por qué, hijo mío, andarás con otra mujer? Dice la palabra de Dios. El Señor te está bendiciendo y nos bendice a cada uno de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que si hacemos su voluntad. Pero desgraciadamente el pueblo de Dios se aparta de las bendiciones. Se aparta y vienen problemas. Hay divorcios, hay separaciones. ¿Por qué creen que vienen los divorcios, las separaciones? Le puse así como subtítulo, cuando te apartas de Dios. Porque hay veces que nos apartamos de Dios y hay unas personas que ni siquiera lo conocen. No estoy hablando de los de aquí. Hay gente que no conoce ni siquiera a Dios, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, que andan en la calle en otros géneros, pero no quieren escuchar de Dios. La otra vez me dice uno, oye, pero si yo cuando me casé, el Señor todo acomodó las cosas de una forma que dije, esto es de Dios. Dios va a bendecir mi hogar, va a bendecir mi matrimonio. Y pasan los años, viene la separación. Oye, pero ¿no que Dios estaba conmigo? ¿No Dios que Dios me iba a bendecir? Digo, a ver, recapitulemos. ¿Cuánto tiene que te casaste? ¿2, 3 años, 4 años, 5 años? No, pues como 5 años. Esa vez estuviste en la iglesia dando gracias. Dime desde esa vez cuándo has ido a la iglesia. ¿Cómo te va a bendecir si desde esa vez de la boda no te volviste a parar en la iglesia? Entonces, ¿cómo puedes decir, Dios está conmigo, Dios está bendiciendo mi matrimonio? Pues si ni siquiera vas a la iglesia. ¿Cuándo le llevaste una ofrenda? ¿Cuándo fuiste? A ver, nada más fuiste por la boda y de ahí jamás te volviste a parar. Si oras en tu casa, no. Nosotros, ¿por qué le echamos a veces la culpa a Dios? A veces le echamos la culpa a Dios, pero sin embargo a veces nuestras acciones nos alejamos de Dios. Fíjate nada más, aquí la palabra de Dios te da bendiciones, pero también más adelantito dice consecuencias de la desobediencia. Y ahí mismo, mira, bajito, no lo voy a leer todo, en Deuteronomio 28, y nada más, pero si tú empiezas desde el 15, se entiende hasta el 68. ¿Sale? Nomás te voy a leer unas. 28, Deuteronomio 28, capítulo 15, dice como consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en entrar y maldito en tu salir. Fíjate, esas bendiciones se vuelven maldiciones. A veces dices, ¿por qué me va tan mal? Pues ponte a pensar un poquito. Dice, a veces piensa nada más un poquito. ¿Es Dios? O a veces el Señor cumple. Recuerda que tenemos un Dios de promesas. Si el Señor te dice que cumplía, cumple lo que Él va a decir. Lo que dijo, pues, lo que está escrito, y papelito habla, hasta te lo enseña. A ver, enséñame tu papelito. Ahí dice, y yo te voy a bendecir. Pero desgraciadamente no buscamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate que cuando tú abandonas a Dios, hay gente que ni siquiera, digo que hay gente que no lo conoce, no de esta iglesia, porque si estás aquí, es porque de una vez escuchaste su llamado y estás aquí. Pero hay gente que tú le compartes y hasta te da la vuelta, te dice de cosas y se van por su lado y ni siquiera quieren escuchar de Dios. Es a lo que me refiero, no la tomen para sí. ¿Sí? Entonces hay gente que la tomamos, venimos a la iglesia, pero aún todos los que estamos aquí, incluyéndome, no todos buscamos de Dios. No todos porque estemos aquí en la iglesia y vengamos los domingos y todo, vamos a ayudar al reino de Dios. Algunos nos traen a fuerzas,
Otros porque no tienen, tanto problema, me voy un ratito. Mejor me voy un ratito para la iglesia, pero las situaciones son tremendas, hermano. Acompáñame ahí en Jueces, el libro de Jueces. Mira nada más, esta palabra está. Libro de Jueces, capítulo 17. Ya está, se echó por ahí. Jueces 17. Fíjate nada más, el Señor te dice desde los 10 mandamientos, dice: no te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni les adorarás. ¿No dice el Señor eso? Ahí están los 10 mandamientos. Yo me acuerdo cuando en ese tiempo estaba en la iglesia tradicional, hice mi primera comunión y me los hicieron que me los aprendiera. Y ahora ni te los aprendías porque te los aprendías. Pero fíjate nada más, cuando tú te apartas de Dios, ponga atención, porque yo la verdad cuando estuve leyendo y esto fue por parte de la escuela, y digo, uy, qué tremendo es, a veces uno lo ve y viene, empieza a decaer primeramente tu ministerio. ¿Por qué? Porque te empiezas a enfriar y lo primero es ya no querer venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Me voy a ir también así rápido, no voy a leer todo el capítulo, pero es todo el capítulo igual. Cuando tú te apartas de Dios. Capítulo 17, Jueces. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero, está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre bendijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Mira, desde que empiezas a leer la cita está tremendo. ¿Qué hizo la mamá? Maldijo a la persona que se lo robó, ¿cierto o falso? Maldijo primero a esa persona, no sabía que era su hijo, pero lo maldijo. Y cuando el hijo le dice: ¿sabes que yo tengo la lana? Ahora lo bendice, ni siquiera le llamó la atención, no le dijo nada. ¡Ay, bendito seas! Porque si usted le sigue leyendo, dice: porque este dinero lo he consagrado para Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjate, no le dijo nada, a este varón. ¿Y qué crees? Se lo consagró a Jehová. Y dice: este dinero que está consagrado para Jehová, vamos a hacer una imagen. O sea, todo lo que leamos aquí, o sea, está como de cabeza. Es difícil entender porque dices: bueno, ¿cómo es? Primero la mamá lo maldice y luego no le dice nada. Luego le dice: bueno, se lo consagré a Dios, ven, vamos a hacer una imagen. ¿No que estaba prohibido hacer imágenes? Fíjense lo que hizo su casa, teniendo idolatría ahí en su casa. Y este varón consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote ahí en su casa. Él tenía esa autoridad de consagrar a alguien como sacerdote. Y yo sepa, solamente el pueblo de Levi, ¿sí? Para variar. Se va al pueblo. Y ahí en el pueblo se encuentra un levita que anda ahí pachangueando. No sé, como muchos de los que luego no vienen. O no venimos, Raúl, no venimos, anda ahí pachangueando y se encuentra a un levita de la tribu de Belén. Y dice: oye, ¿si tú de dónde eres? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? Pues yo soy sacerdote. ¡Qué bueno! Vente a mi casa. Yo te voy a dar una lana al año, te voy a dar casa, te voy a dar techo y tú vas a ser mi sacerdote. Y el otro dice: vente, aquí soy. Y rápido, y dice que sí, y se va a esa casa de Micaía. Ahí en esa casa de Micaía, él le da la imagen. Fíjate, ahí en el lugar a donde entra su alto aposento, a donde el sacerdote levita se hinca, ahí pone la imagen de Micaía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjate hasta dónde llega, hasta dónde llegó la idolatría. Así pasa, hermano. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, donde pega fuerte, donde pega primeramente, es en tu ministerio. Te empiezas a enfriar, ya no quieres venir, será bien, ya no quieres participar en nada y te empiezas a enfriar en tu ministerio. Aguas,
aguas, te quieres ir de la iglesia. Por eso dice, hay algunos que llegaron a la casa de Dios, pero se han apartado. Está fuerte esto. Yo cuando lo estaba leyendo me lo dio el Señor y por un pequeñito. Claro que cuando les comparto, le digo, pasó esto ahí en la escuela y fíjate, y el Señor me dio esto cuando nosotros nos apartamos de Dios. Así que si tú te has apartado de Dios, cuida tu ministerio, porque de ahí viene una decadencia tremenda, tremenda. ¿Qué dice Isaías 56:7? A ver, un varón, alguien que me lo lea, y si lo tienen ahí. 56:7. Yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos. Amén. Porque mi casa será llamada casa de oración. Tu casa tiene que ser una casa de oración. ¿Cuántos dicen amén? Tu casa tiene que ser llamada una casa de oración. Este lugar es una casa de oración. Cuando usted venga a este lugar, diga, voy a una casa de oración. Y cuando venga a este lugar, venga a orar. Por eso se enfría la gente, porque viene, si nomás viene luego a perder el tiempo y no hay consecuencias. Las consecuencias van a llegar tarde o temprano. Fíjate, primero empieza tu ministerio, después, por eso luego vemos iglesias vacías. A veces llegamos a los tiempos de la oración, el viernes estábamos como solitos, nada más éramos muy poquitos los que estábamos aquí, no llegamos ni a 20 siquiera. Pero fíjate cómo empieza el enfriamiento. Ahí llega. Pero recuerda, primero empieza tu ministerio. Vámonos me voy a saltar, recuerda, tú puedes leer todo el capítulo y dices, no, qué tremendo está. Y me voy a ir al capítulo 19. Continúa en tu hogar. Si tú no buscas a Dios, o la gente que no ha buscado de Dios, fíjate dónde viene la decadencia. Primero, no quieren ni ir a la iglesia, no quieren saber de Dios. Hay muchos que se dicen, yo soy ateo, gracias a Dios. No quieren ver nada de Dios, nada con lo que tenga de Dios, y ni siquiera la iglesia les comparte si no quieren aceptar nada de Cristo. Posteriormente, sigue tu familia, en tu relación. Este está tremendo, Después va tu relación, y fíjate, el levita y su concubina. Wow. ¿Ve? Y todo eso es por parte de gente que no tenía a Dios. Una vez me hicieron esta pregunta, oiga, en una escuela, y me dice, ¿y usted acepta esto? ¿Usted está de acuerdo que la Biblia diga esto? ¿Que le hicieron esto a esta mujer? Y cuando no sabes, dices, pues es que está en la Biblia. Sí. Y no sabes qué responder. Pero cuando tú ya conoces, te dice, no, son acciones que pasaron porque no conocieron de Dios. Y el Señor las escribió aquí para que vean lo que pasa cuando no buscas de Dios. Eran levitas y andaban en la idolatría. Sí, y más adelante fue por toda una tribu y el sacerdote, búsquenlas por ahí, hay derecho, pero ahí encuentran un lugar, sobre todo en la tierra de Dan. Bueno, pero me salté, nada más voy al punto. La levita y su concubina. Está fuerte esta parte, Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, y aclara, cuando no había rey, cuando hacemos lo que queremos, cuando no vas a la iglesia, cuando no tienes temor de Dios, haces lo que quieres. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén, Judá. Primeramente a los levitas les habían dicho qué características deberían de tener las mujeres con las que ellos se deberían juntar, y sin embargo agarró una mujer que le gustaba la vida ahí, dice que era fue su concubina, y agarró una mujer de la vida, y su concubina le fue infiel, pues que esperaba, ¿verdad? Y se fue de él a casa de su padre. Ya ves que cuando te peleas se va a la casa de papá, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, ay mi amor, vente para acá. Y él la fue 4 meses sin ver a la esposa, la que había cometido, ¿qué cometió? Adulterio. Se fue por el papá. Y ya iba el levita a buscar a la prenda amada para
lo dice la palabra de Dios, para hablarle amorosamente y hacerla volver y llevarla. ¿Y qué? Y llevarla consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. O sea que cuando llegó ahí estuvo con el papá y le habló amorosamente, ven, a ver. Fíjate, y eso pasa también cuando gente que se junta con personas que no conocen de Dios. Un levita, sacerdote, fue allá, y cuando llegó el papá, qué bueno que llegó, este es mi yerno, véngase para acá, vamos a echarnos una, y dice que estuvo 3 días bien contento, pero llegó el momento donde dice, ¿sabes qué? Ya es tiempo de irnos, vamos a la casa. Y en la mañana dice, no, pues vamos a desayunar, y en la mañana se echó unas coquitas y todo, y en la tarde, no, espérate, ya es tardecito, quédate otro ratito. Bueno, se quedó otro día, 4 días. Al 5.º día nuevamente le dice, ¿dónde vas? Échate primero para que come bien, pues que en el camino te va a dar hambre. Pues volvió a comer, ya en la tarde, ya es muy tarde, no te vayas, ya es tardecito, te va a agarrar por ahí el sueño, quédate otra vez. Se volvió a quedar, ya llevaba 5 días. Al siguiente día le dice, oye, vente, vamos a... No, ya estuvo suave, ya me la picó, ya me la picó varias veces. No, ya me voy, espérate a comer. Ya no agarró a su criado, agarró sus animalitos que traía, agarró su esposa, su concubina, y se fue de camino de regreso nuevamente a su casa. Y durante el camino dice que les agarró la noche y llegaron a una ciudad que no era del pueblo de Israel, y dice, vamos a quedarnos allá. Le dice el criado, dice, no, yo no me voy a quedar en ninguna ciudad que no sea del pueblo de Israel. Vámonos más allá, hasta más lejos, a la tierra de Benjamín. Hombres de Dios, ahí para que no nos pase nada, vámonos a esa casa. Y yo digo, a esa tierra. Y se fueron caminando todavía de noche, y llegaron a la tierra de Dios, a la tierra de Benjamín, ¿verdad? Y a veces cuando hablamos de Benjamín, es como la tribu favorita de Dios. Dice, ay, Benjamín, Judá, como que son las tribus más escogidas, a lo mejor, o más bendecidas de Dios, así lo sentimos, ¿no? Cuando, es de la tierra de Benjamín. Yo creo que también ellos dijeron, y era de noche, y llegaron ahí y empezaron a pedir alojamiento. Oye, no puedo quedar, nadie les ofreció alojamiento. Oye, pero que son hijos de Dios, pues nadie les ofreció. Y ahí se quedó en la plaza con sus animalitos, con sus criados, con su esposa, y en eso pasó un anciano y dice, ¿qué hacen aquí esta noche? Dice que nadie nos da un hijo. Dice, véngase para acá, para mi casa, ahí yo tengo comida para los animalitos, para usted, para sus criados, para su esposa. Aquí conmigo quedan todas sus necesidades. Perfecto, se fueron. Y entonces fueron a la casa de ellos, y dice que cuando estaban ahí en su casa en paz, unos hombres perversos tocaron la puerta. Cuando tocaron la puerta, vieron y dice, enséñanos al varón. Pidieron al varón, no a la esposa. Dice, enséñanos al varón para que lo conozcamos. O sea, querían tener relaciones con el esposo. Y ahora sí que el dueño de la casa, el anciano, dice, no hombres, ¿cómo van a hacer eso? Es una maldad aquí en el pueblo de Israel, sobre todo aquí en la tribu de Benjamín. Y dice, no, tráelos o te haremos más mal a ti que a él. Dice, y él todavía, fíjate lo que hace el papá. Dice, bueno, aquí tengo una hija virgen, les entrego a la hija virgen, les entrego también a la esposa, pero no le hagan nada al varón. Y ellos enfurecidos quisieron agarrar al varón, y el varón, no, para defender a la esposa, ¿verdad? Bien valiente. Dice que cuando quisieron jalar al varón, ella agarró a la concubina o a la esposa y la aventó, dale, vete, habla. Y sacó este hombre bien valiente a la mujer. Y dice que abusaron de ella toda la noche. De la cita, ahí está, no te lo... Y dice que toda la noche estuvieron abusando de esta mujer, y en la madrugada, cuando el sol ya empezaba a salir, la dejaron ahí en la puerta. Parece que estuvo ahí en la puerta, llegó viva, pero no le abrieron, porque yo creo que el esposo valiente estaba durmiendo. Y ya cuando abrió la puerta, esta mujer ya estaba muerta. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Cuando tú le dices, ¿y eso dice la Biblia? Sí, eso dice la Biblia.
Pero también cuando dice cuando no había Dios, rey en Israel, y eso pasa cuando no conocemos a Dios, como una cosa nos lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Empieza tu ministerio, empieza tu relación, empiezas a perder trabajo, y ya cuando te das cuenta, ya estás ahí hasta el fondo, y así empiezas con una, con otra, y para variar dice que pues la mataron, y el hombre agarró a la mujer, a la concubina, dice que la agarró, se la llevó, y vámonos como un costal de papas. Cuando llegó a su casa, dice que la partió en pedazos, en 12 pedazos la partió. Y cuando partió a esta mujer, dice que cada pedazo lo mandó a las tribus. Es más, cuando las tribus vieron eso, dice, ¿qué abominación es esta? Dice, jamás había pasado algo así. No, pues vamos a investigar de qué se trata. Ya le hablaron a Levita, y resulta que pues ya les contó cómo fue la historia. Cuando llegamos a pedir alojamiento a la tierra de Benjamín, unos hombres perversos salieron y abusaron de mi esposa y la mataron. ¿Qué haremos? Tomaron consenso y dice, ¿sabes qué? Que nadie vaya a su casa hasta que nos entreguen a estos varones perversos. Se juntaron las 11 tribus. Fíjate nada más, hasta dónde va a llegar. El adulterio llegó, pero recuerda, no tenían temor de Dios estos varones. Hacían lo que querían, ¿no? Dice, y a veces así en nuestra vida hacemos lo que queremos, no queremos escuchar de Dios. Y se juntaron, ya llegó hasta una nación. Y dice, vamos, se juntaron todos y optaron por ir a esa tierra para que les entregaran a estos hombres, y pues yo creo que los iban a matar. Fueron encargados representantes de las tribus, ¿sabes qué? Entréguenos a estos varones porque pasó esto y esto, y le contaron todo lo que había pasado. ¿Y qué crees que hicieron esa tierra o esa tribu de Benjamín? Dice, sí, cierto, ¿sabes qué? Te los entregaron, los hicieron vileza aquí en el pueblo de Dios. Pues no, la tribu de Benjamín no los quiso entregar, al contrario, apapachó a esos varones, y fíjate nada más, estuvo a punto de desaparecer una tribu. Cuando ya vieron que solamente quedaban 400 hombres de estos varones de la tribu de Benjamín, 400, cuando habla aquí dice que había un ejército como de 27,000 soldados diestros, dice que eran diestros con la onda, que agarraban una piedra y dice que la tiraban desde lejos, y dice ahí, y le pegaban a un cabello, o sea, ponían un cabello y desde lejos le pegaban ¡faz! Entonces por eso cuando lees esta cita, pues dices, por razón David mató a ese Goliat, ¿verdad? Se agarró una piedrita y ¡fua! Era bueno, dice que no erraban. Entonces tenían seguridad para matar. Estos quedaron 400. Y ahora ¿qué hacemos? Una nación está a punto de desaparecer. Y dice que lloraron, clamaron a Dios. Dice, no es posible, son nuestros hermanos. Dice, pues ahora vamos a buscarles pareja. Entonces ya hablaron con ellos ya para no desaparecer la tribu. Y dice, pero nosotros nos juramentamos no darles esposas de nuestros hijos. Ahora ¿qué hacemos? Si quedamos que no les íbamos a dar esposa hasta que entregaran a estos hombres, y como nunca se los dieron, pues la guerra continuó. Y entre ellos buscaron un plan. Busquemos quién no fue a la guerra. Y buscaron allá, pues los de aquel lado no fueron. Pues quítale todas las hijas, las vírgenes y déselas a ellas. Y se las dieron, pero aún así no alcanzaban. Dice, oye, pues nos faltan todavía como 156. Todavía faltaban. ¿Y ahora qué hacemos? Nosotros nos juramentamos no darle hijas. Dice, ya se vamos a hacer una pachanga allá de este lado, se acerca la fiesta de aquel lado, y vamos a decirle a los que faltan que vayan y que se la roben. Así nosotros no caeremos en pecado, porque nosotros no se las dimos, ellos las van a agarrar, ¿sí? No se las están dando, sino que agarraron, y entonces cuando las doncellas salían a bailar, estos iban, las agarraban, y así nuevamente no desapareció la tribu de Belén. Pero fíjate nada más, empezó ministerio, después en el hogar, y hasta el último en una nación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué dice ahí en Josué 24:15? A ver, alguien que me lo lea.
Josué 24:15. Grito de guerra de un soldado, de un guerrero, de una guerrera, 24:15. Josué 24:15. ¿Nadie? Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien servís, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos que en la tierra habitaréis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que no dejen entrar idolatría, no ande buscando dónde quepo yo. Usted le pertenece a Dios. Después de esto llegó a la comunidad, estábamos hablando que se iba a perder ya una tribu. Y aquí es donde viene. Dice, pero ¿cómo es que llega a la comunidad? Y aquí apenas estábamos checando esto y es tremendo. Porque gente que no ha aceptado a Cristo o gente que se de la iglesia busca un lugar donde entrar. ¿A dónde me pueden aceptar a mí? Que yo tengo una forma de pensar distinto al hermano, distinta a la hermana, y en ese entonces surge lo que es los LGBTQIYP2CSA. Primeramente surgió como LGBTQIQ y más. Así surgió, que son los lesbianas, los gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvesti, intersexuales y los queer. Que estos dicen que no tienen identidad entre los hombres y las mujeres y a veces se creen como animales. A veces se ven los vestidos, andan hasta con cinturones y todo, porque no encuentran un lugar en la casa de ellos. Se creen que no encuentran un lugar y es cuando empiezan a buscar otras denominaciones. Ahorita antes era el orgullo gay. Antes decía esto es el orgullo gay, pero ahorita ya con el paso del tiempo ya no es orgullo, ya se están peleando entre ellos. Porque unos aceptan una cosa, otros no. Unos dicen no, a los niños no. Otros dicen sí, a los niños sí, y llevan a niños ahí vestidos. Otros no, yo no quiero, que no se anden encuadrados pues. Y otros andan ahí todos desvestidos. Y otros hay personas que no concuerdan en la ideología y ya se separaron. Ahora es LGBTQQYP2SAA. O sea, tú lo pones a leer y dices, ay, ¿de qué me habla? Pero ya hay problemas porque aún así ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Y ya ahí donde me había quedado, lo primero sí es LGBTQ, pero ahora el QYP2SA, la Q es los cuestionadores. La I, otras identidades. P, pansexuales. 2S, dos espíritus. A, asexuales. A, aliados. Y aún así, los pedófilos ya también quieren entrar en esta sesión. ¡Wow! A lo mejor tú no entras en la casa de Dios. Dice, no, yo busco otro lugar. Pues mira, gente que anda buscando otro lugar, otra identidad donde sean aceptados. Jóvenes también buscan ciertas identidades y de ahí surgen los hippies, o surgieron los hippies, que es cuando había lo de la guerra de Vietnam, surgen los hippies, luego surgen los góticos, los raperos, hipsters, los emos, los punks, los heavy metal, los rastafari, fraquis, escartes, rockabillys, los muppies. Fíjate nada más todo lo que sigue, los Pokémon, los que rechazan toda la madurez. Ellos siempre se creen jóvenes, los Pokémones. Los grunges, los sky highs, los picos, los hip hop, y quién sabe tantas cosas que vivieron ahí. Los jóvenes han de saber muy bien de estos, ¿verdad? Cuando hables, dices, ¿en cuál entro? Pero usted no tiene que andar buscando en cuál entra. Usted le pertenece a Dios. Y hay otros, los que no entran aquí, que se van a la venta de droga, al alcohol, a la heroína, se inyectan
los extorsionadores, los que roban, los que secuestran. Usted es un hijo de Dios. No tiene que hablar buscando otro lugar. Usted le pertenece a Dios. Y dice nada más lo que conlleva que no aceptes a Cristo. Todo esto que te estoy diciendo es gente que no ha aceptado a Cristo o que rechazó a Cristo. Usted le pertenece a Dios. ¿Por qué se les digo? Miren, la verdad que se me dio feo ese ratito me dio gusto que me dijeran, ¿puede orar por estos niños? La verdad es que bonito. Hace 4 días, yo creo, o 5, llegué ahí, fui por los niños para el salón y voy por los alumnos de 4º grado. Y digo, pásale, a ver, tú te sientas allá, tú te sientas acá, y bien, Olvida, a ver, tú te vas acá porque luego estás pidiendo. A ver, ustedes 2 niñas, vengan para acá, ustedes se sientan para allá y se sientan allá. Y yo una se me quedo así. A ver, hija, que pases para acá y te me sientes ahí. Nada. Te estoy hablando, que pases allá, ¿por qué no quieres pasar? Y llega y se acerca uno y dice, es niño. Dice, es niño. Me quedé así, pero pues traía su pelito bien largo, traía sus cuquitas así de colores, así. Y por más que lo veía, dije, no, esta es niña. Y le digo, a ver, ven, ya mejor lo agarré del hombro, ¿no? Le digo, ven para acá, siéntate aquí. Y agarró y se fue. Y yo me le quedaba viendo, digo, ¿cómo que es niño? O sea, tú lo ves en una niña, o sea, sus cuquitas y todo. Y luego me le acerco y le pregunto, de ratito ya pasó ese tema, esa conversación, estaba trabajando y en una de esas me le acerco y le pregunto, oye, ¿por qué te peinas así? Si es que yo no quiero que mi mamá me peine. Wow. Y ahorita ya la nueva moda, los ciertos psicólogos luego los alumnos ya ven que tienen son autistas. Ahora ya también los mismos psicólogos les dicen a los niños, ¿saben por qué es así? Cámbialo de sexo, a lo mejor eso le va a ayudar. Ya te dan la opción de cambiarlo de sexo. Se habló con la mamá de esta pequeñita y llegó a la dirección y fue una situación y le digo, oiga, ¿por qué no la pone así? Porque dices que se burlan de la niña o del niño se burlan. ¿Qué me puedes decir si cómo se peina, no? Y le dice, no, pues es que es un niño, ¿por qué no le viste como un niñito? Le pone así. Dice, no. Y la mamá dice, es que lo voy a cambiar de sexo. Fíjate nada más, qué tremendo, qué feo. Como un niñito de 4 años, 7 años. Y la mamá le puso a cambiar el sexo. O sea, ni siquiera el niño dice que sí. Ese niñito, tú lo ves y lo viste no, nunca lo he visto con falda ni nada, pero tú le ves su carita así y es una niña así. Y luego se junta con otra y digo, hasta parecen gemelitas, pero chasco cuando me llegué y le digo, pasen las 2 y hasta que un niño fue, ¿qué te dijo? Es niño. Lo que está pasando en las escuelas. Por eso es que te hablé de esto, de otras denominaciones. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que si tú lo sigues serás bendición. Yo no creo que esto sea una bendición. Cambiar a un niño de 7 años de sexo. Pues esa era ahora sí que el deseo de la mamá. Siento yo que la mamá quería tener una niña y no le llegó la niña y le llegó un niño. ¿Y qué hace? Pues lo cambio de sexo. Ahorita ya está la apertura para que lo cambies de sexo. Y todavía lo veo y siento feo en mi corazón. Por eso ahorita cuando estaba orando por Teo, yo, Señor, bendíceme, lo cubre tu Señor. Hermanos, como iglesia, Dios nos dio una identidad. A lo mejor no encajas en el LGTB, tampoco encajas en todas las denominaciones, porque solamente nosotros encajamos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú le perteneces a Dios. Dice la palabra de Dios que Él te formó desde el vientre de tu madre.
puedes hablar con ella.